afuera está frío, pero aquí, gracias a Dios, no, estamos bien confortables y tenemos el privilegio de seguir nuestros estudios de su palabra. La semana pasada la pastora nos estaba enseñando del Éxodo capítulo 3 y 4, entonces hoy vamos a seguir leyendo y estudiando Éxodo 5 y 6, pero como tenemos de la costumbre, pues voy a hacer un repasito pequeño. No hay examen de repaso y tampoco piensen que pues la hoja que tienen es examen, no, es nomás un suplemento para nuestros estudios, para ayudarnos a reflexionar y estar también atentos para cuando escuchemos, ahí está la contestación a esta pregunta, la número 1, a la 2, a las 3, para que pues no nos durmamos tampoco. Sé que mi voz no es la más formal, pero gloria a Dios, es la que el Señor me dio. Entonces, el repasito pues, en Éxodo 3 y 4 vimos cuando el Señor le habló a Moisés por medio de una zarza ardiente. Luego, en el capítulo 4, recibe Moisés su llamamiento formalmente de parte del Señor, y pues el Señor le da en detalle, le dice: vas a hacer esto y lo otro, y van a servir como señales al pueblo de Israel para que ellos crean en mí y para que el faraón también eventualmente los libere. Entonces podemos ver que la razón por qué Moisés, cuando comenzaba a dar sus excusas o a dar razones que el Señor no puedo por esta razón, no puedo por X razón, y le dio una gran lista a Dios, muchas veces como nosotros lo hemos hecho o tal vez todavía lo hacemos. Yo soy uno que lo ha hecho y tal vez a veces, de vez en cuando lo hago también. Entonces no estamos en una iglesia de condenación, que condenamos, porque eso ya lo tomó Jesús para nosotros. Pero podemos ver, o tal vez encontrarnos sintiéndonos como Moisés, que a veces decimos: pues Señor, no tengo las calificaciones o las fuerzas para hacer esta cosa que me estás llamando a hacer, así como hizo Moisés. Pero era parte de la razón que Moisés se sentía de esa manera, pues era por la condenación. A veces tenemos cosas que hemos dicho o que hemos hecho que todavía aquí como que nos molesta, o aquí nos hace torcer y decirle al Señor: Señor, no gracias, Señor, no puedo con lo que me estás pidiendo, con lo que quieres que haga. Y pues cuando vienen esos pensamientos o esas voces que dicen: tú no puedes por lo que hiciste, no eres capaz de hacer lo que Dios quiere que hagas, podemos discernir que esa no es la voz de Dios, porque Dios ya puso nuestra condenación en Jesús. Entonces cuando nos vengan pensamientos o tal vez las flechas de las palabras de otras personas, a veces también causan heridas, pero nos podemos recordar a nosotros mismos y decirnos: no, esa no es la verdad que Dios dice sobre mí. La verdad que Dios dice de mí es esta, y todo lo que está escrito en ella, y no lo que digan mis sentimientos o no lo que digan los otros de mí. Entonces, pues la culpa obviamente nos impacta en cómo nosotros manejamos nuestra vida, pero no necesariamente debe de ser así. Impacta cómo nosotros respondemos al Señor, pero desde el momento en que todos creímos, fuimos sellados con su Espíritu Santo, dice su palabra en Efesios, y en Romanos 8:1 es donde nos dice que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y viendo por toda la iglesia, parece que todos los que estamos aquí estamos unidos a Cristo Jesús,
Y si tal vez hay alguien que no lo está, pues antes de irse podemos orar por ellos y darles esa oportunidad. Y pues otra parte del repaso quería enfocar o mirar los versículos 19 y 20 del capítulo 4. Entonces la Biblia que tenemos en casa, que normalmente pasamos cuando la gente viene y no tiene, hay muchas allá en el bookshelf de atrás. Usamos la nueva traducción, la nueva versión internacional, es en español. Pero cualquiera que sea la versión que usted use, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y en Éxodo 4, 19 al 20, vamos a ver lo que el Señor le había dicho a Moisés. Dice, ya en Madián, el Señor le había dicho a Moisés, vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Y queríamos ver estos dos versículos en el repaso, porque en el versículo 19, en otras palabras, el Señor le está aclarando a Moisés que ya la razón por qué tú te sientes culpable, ya no tienes que dejar que eso te preocupe o que eso te impacte en manejar tu vida como yo te estoy llamando. Porque sabemos en el pasado que hemos estudiado, Moisés es un matador, mató a un egipcio en lo que estaban golpeando a sus hermanos hebreos, y pues como naturalmente, ojalá los que han hecho eso o algún mal similar, puede venir la culpa, pero el Señor ha tomado todos nuestros pecados, y aún las personas que matan a otras personas, aún toda la gente mala que existe en el mundo, que pueden hacer un montón de diferentes males, el Señor igual mandó a Jesús para morir por ellos, tanto como mandó a Jesús para morir para usted y yo que estamos aquí en una iglesia, en un miércoles en la noche. Amén. Entonces queríamos tomar esos versículos y ser recordados que igual que Dios le dijo a Moisés, ya han muerto todos los que querían matarte, el Señor en esta noche nos quiere recordar, ya yo me encargué de todo lo que te detenga, todo lo que pienses aquí o sientas aquí que está para detenerte, yo ya mandé a Jesús para que Él tome todo eso, para que tú seas libre y puedas vivir para mí y para el propósito y el plan que yo tengo para ti. Amén. Y pues otro detalle que se mira en el versículo 20, pensaba que era interesante porque si leemos el versículo 17, Éxodo 4:17 dice, pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Pero cuando leemos el versículo 20, ya hay un detalle extra que dice al final, en la mano llevaba la vara de Dios. Entonces parece como que después del versículo 19, después de Moisés oír la verdad de la palabra de Dios directamente de su boca, que ya todos los que querían matarte han muerto, igual que nosotros que en esta noche estamos oyendo la verdad, ya lo que pensamos que está o estaba para detenernos, el Señor Jesús ya tomó todo eso para que seamos libres de Él. Versículo 20 al final dice, en la mano llevaba la vara de Dios. Entonces ahora, igual que Moisés, podemos ser usados por Dios y no sentirnos solos, no estar solos en la batalla que llamamos esta vida. Amén. Amén. Aleluya. Y pues el sábado la pastora Ana compartió de Filipenses 3. Hay unos
2 versículos que también queremos recordarnos en esta noche antes de seguir. Lo que pasó ahí con Moisés también puede ocurrir con nosotros cuando oímos la palabra de Dios en vez de las voces o los pensamientos o los sentimientos que vienen para traernos condenación. La palabra de Dios se usa para el propósito opuesto y nos trae esperanza, nos llena de verdad. Entonces, Filipenses 3, 13 y 14 fue lo que estaba enseñando la pastora Ana el sábado. Dice, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, igual que Moisés, por cuantas excusas queramos o podamos darle al Señor, esto es lo que también tenemos la oportunidad de hacer ya cuando nos cansemos de darle la lista al Señor. Señor, no puedo por esto y por otro. Podemos ir a Filipenses 3, 13 y 14 y recordarnos, pues yo, por el Espíritu Santo que vive dentro de mí, puedo olvidarme de lo que queda atrás y enfocarme en lo que Dios tiene para mí en adelante. No por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas que Dios nos da. Y sí, así igual que Dios le dio fuerzas por medio de su palabra a Moisés allí en los versículos 19 y 20. Queríamos también, no lo vamos a buscar ahorita, pero en el futuro, en lo que vamos en el estudio, Hebreos 4:11 nos dice que los versos anteriores nos habla del descanso. Entonces, Hebreos 4, el principio de ese capítulo, nos habla del descanso que ahora tenemos gracias a Jesús. Y el versículo 11 nos dice que nos esforcemos a entrar al reposo que Cristo logró por nosotros. Y puede sonar como que son cosas opuestas, pues ¿cómo voy a esforzarme para reposar? Yo, en lo que preparaba el estudio, yo decía, ¿cómo es eso, Señor? Entonces, a lo que vamos en el estudio también vamos a ver que eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que nos podemos esforzar para entrar a reposar. Pero el reposo es en Cristo y en lo que debemos de esforzarnos no es tan difícil, ¿no? El Señor nunca te va a pedir que hagas algo que no puedas hacer sin Él o sin sus fuerzas. Entonces el esfuerzo que tomamos o hacemos hoy en día no es para impresionar a Dios o para decirle, mira Dios, qué bueno o qué buena soy, sino que para enseñarle que valoramos pues la relación que ahora podemos tener con su Hijo gracias a su sacrificio. Y pues parte de lo que podemos hacer para esforzarnos a reposar en Jesús es lo que estamos haciendo ahorita, pues venir a la iglesia, escuchar su palabra. Podemos escuchar alabanzas con tal que tengan la letra que siguen y son según su palabra, y no nos estén cantando o haciendo cantar cosas opuestas a lo que dice su palabra. Podemos escuchar enseñanzas, escuchar la palabra de Dios y otras cosas, orar para ir renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Entonces, esa verdad es todo lo que el Señor nos pide en esforzarnos. ¿Vale? También está el versículo que nos dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad? No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Él nos los pide y nos dice que hagamos eso estando en reposo de Él. ¿Verdad? Y no podemos reposar en Jesús si no estamos
llenándonos la mente y el corazón con lo que dice su palabra. Y también los finales de Éxodo 4, quería repasar del 27 al 31, porque igual que el sábado pasado, el domingo, y aún hoy, antes de venir acá arriba, la pastora Ana estaba testificando. Entonces en Éxodo 4, 27 al 31, podemos ver que hay poder en testificar. Entonces voy a leer, dice: el Señor le dijo a Aarón: anda a recibir a Moisés en el desierto. Aarón fue y se encontró con Moisés en la montaña de Dos y lo besó. Entonces Moisés le comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado decir y todas las señales milagrosas que le mandaba realizar. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas, y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo, con lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron a Dios. Entonces, en el versículo 30 podemos ver que Aarón, además de repetirle todo, en otras palabras, básicamente está diciendo: Aarón habló lo que le fue hablado, lo que él había experimentado, y eso es la definición básica de testificar: es hablar de lo que Dios ha hecho contigo, en tu vida, en las vidas que están alrededor tuyas. Entonces, cuando testificamos, les sirve a quien sea que esté escuchando como una señal de lo que Dios ha hecho con usted y lo que Dios puede hacer para ellos. Ya ellos fácilmente pueden decir: ay, pues, si Dios lo hizo para la hermana, también lo puede hacer para mí. Si Dios lo hizo para el hermano, también me puede bendecir a mí con eso. Y el verso 31, ¿verdad? También cuando testificamos, damos esperanza a las personas. Podemos decirles, similar al verso 31, podemos decirle a la persona después de testificar: el Señor está pendiente de ti también. El Señor ha visto tu aflicción. Él no es un Dios que no te mira. Eso lo hemos estudiado. Él es el Roy, Él es el Dios que te ve, no es un Dios ciego. Aleluya. Entonces, con el paso simple de hablarles de otros, de lo que Dios ha hecho con nosotros, podemos hacer maravillas, pueden ocurrir maravillas, con algo tan simple de decir: ay, gloria a Dios. Vean el trabajo, cuando digan buenos días, le podemos decir: aleluya, sí, muy buenos días, Dios nos ha bendecido con otro día. Porque en el trabajo, tal vez hay personas que no piensan de esa manera, digan: pues me desperté otro día, ay, otro día para sufrir, ay, otro día para esforzarme en el trabajo y morir sudando y sin suficiente dinero y esto y lo otro. Negativos. Pero nosotros podemos regar con nuestro testimonio y con las palabras de esperanza que el Señor nos da, podemos regar semillas de esperanza. Amén. Aleluya. Entonces, ya con eso, ese es el repasito del 3 y el 4, más el 4 que nada, pero en lo que preparaba el estudio de hoy yo decía: eso está bueno, Señor, tengo que compartir lo que tú me estás dando, y pues así vamos. Entonces, ya la pastora oró, entonces vamos a Éxodo 5. Como tenemos acostumbrado, leemos unos versículos, luego tomamos pausa en ciertos versículos para dar comentario, para ver qué es lo que el Señor está tratando de recordarnos o decirnos. Entonces, Éxodo
1 al 9 y luego vamos a ver y comparar, vamos a hacer una comparación y diferencias entre unos detalles que están en el versículo 8 y 9. Entonces, Éxodo 5 dice: el primer encuentro con el faraón. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto: ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla. Pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota. Son unos holgazanes y por eso me ruegan: déjanos ir a ofrecerles sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas. Manténgalos ocupados. Así no harán caso de mentiras. Y lo que Moisés y Aarón les había dicho al pueblo de Israel no eran mentiras. Pero el faraón obviamente era un hombre, él mismo lo dice: ni conozco al Señor. Y en nuestras vidas nos vamos a enfrentar con varias personas que ni conocen al Señor. Unos van a ser más amables que este faraón, otros se van a parecer, o más bien puedan ser más peor que este faraón. Pero el detalle que está en los versículos 8 y 9, cuando yo leí en esta versión el versículo 8, y el faraón dijo: son unos holgazanes. Yo dije: ¿qué es eso? Yo nunca en mi vida había visto o escuchado esa palabra. Entonces me puse a buscar qué significa eso, y básicamente es un sinónimo para los que dirán los hondureños, o tal vez de los de otro país: haragán. Son haraganes. Y pues ese es uno de los detalles que queremos ver. Y también en el versículo 9, cuando dice: impónganles tareas más pesadas, manténgalos ocupados. Okay? So estos dos son diferentes extremas en que hoy en día los cristianos muchas veces tenemos tentación de caer. Muchas veces podemos ser tentados en caernos en, la palabra en español es zanja, porque yo dije: ¿cómo voy a decir eso en español, Señor? We can fall in different ditches. Nos podemos caer en diferentes zanjas en la vida cristiana, y estas son dos de las que muchas veces tenemos tentación caernos, o que somos tentados en ser holgazanes o haragán y no tomar el esfuerzo para hacer lo que tenemos que hacer, o podemos también mantenernos demasiado ocupados y de la misma manera no hacer lo que el Señor nos pide hacer. Entonces, cuando yo busqué la definición de holgazán,
es sinónimo con Aragán y los dos tienen la misma definición. Es un adjetivo de alguien que tiene poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo o constituye obligación. Y pues igual que el faraón, esto era dos de sus metas para el pueblo de Israel, que no sean holgazanes, entonces les daba más y más trabajo pesado que imposible no lo iban a cumplir, y quería mantenerlos ocupados para que ellos dejaran de pedirle ir a la montaña a hacer una fiesta en su honor. Entonces, de la misma manera, el enemigo que tenemos nosotros, Satanás, le encantaría también que nosotros caigamos en una de esas zanjas, que seamos muy aragán o que no tomemos la disposición y usemos y nos esforcemos a lo que el Señor quiere que hagamos, o también que nos ocupemos demasiado. Entonces, la definición, dijimos, es los que tienen poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo o constituye obligación. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí tuvimos que hacer un esfuerzo para llegar hoy en esta noche? Todos, ¿verdad? Tuvimos que tomar en cuenta, ay, está frío, ay, hay suficiente gas en el carro, ay, ¿verdad? ¿Cuánto va a tomar? ¿Voy a poder dormir suficiente para el trabajo mañana? Y todo eso, ¿verdad? El esfuerzo a veces es para cosas pesadas y es mucho esfuerzo que requiere, pero todo lo que hacemos en nuestra vida ocupa esfuerzo. La obligación viene en la forma de que tenemos obligación, ¿verdad?, de honrar a Dios. Los cristianos, los que le seguimos a Jesús, tenemos obligación de leer su palabra, de orar, de ayunar, de no abandonar estas reuniones con los hermanos, pero no es obligación en el sentido que el Señor te fuerza. He doesn't force you, Él no te obliga a que lo hagas, pero son obligaciones de la vida cristiana. El Señor, si no oras hoy antes de acostarte, no vas a morirte en lo que estés dormido. No es así la obligación o las obligaciones que el Señor da. Pero tampoco queremos caer en la trampa de mantenerlos demasiado ocupados. Pues no queremos ser haraganes, no lo somos en el nombre de Jesús, pero tampoco queremos ser demasiado ocupados, que eso también es el otro lado o la otra zanja de la vida cristiana que muchas veces podemos caer. Que, es que me están pidiendo overtime, si no me votan, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y tengo que esto, tengo que el otro. Pero ya el Señor, Él ha dicho, ya todo está terminado. Una de sus frases, las palabras que dijo en la cruz, dijo, "It is finished", ya fue cumplido. Entonces, lo que nosotros tenemos obligación a hacer, o lo positivo en que podemos hacer para mantenernos ocupados, es lo que habíamos dicho, ¿va? No abandonar las reuniones, de venir a la iglesia, leer su palabra, escuchar su palabra, compartir testimonios de lo que Dios ha hecho, buscar testimonio, ¿verdad? Hablar uno con el otro y decir que el Señor ha estado haciendo en tu vida. Oh, qué bien. Porque así como el faraón estaba imponiéndoles todo esto a Israel, nuestro enemigo, su propósito es hurtar, matar y destruir, y estas son dos de las formas en que él logra muchas veces hacerlo. No necesariamente matar y destruirnos de seguida, porque luego ya muertos, ¿cómo nos va a seguir matando y destruyendo? No, el enemigo le gusta y le encanta hurtar, matar y destruirnos a pasito lento,
Deja de ir a la iglesia, que ahí nadie te ama. Deja de leer la palabra de Dios, que de nada te sirve. Y va metiendo pensamientos para a pasito irnos matando. Y esa no es la voluntad del Señor. Por eso estamos aquí en esta noche, para ser recordados que el Señor en su palabra nos dice que nos esforcemos. No nos obliga, pero nos recuerda, esto te conviene orar, te conviene oír la palabra de Dios, te conviene abrirla y leerla. Amén. Amén. Entonces, ahora sí vamos a leer en Hebreos 4. Busquemos Hebreos 4, de 9 al 11. Vamos a ver dónde está el balance de trabajar y de cumplir nuestras obligaciones, pero también de reposar en nuestro Señor, ya que Jesús ha cumplido lo que el Señor en algún tiempo quería de nosotros. Somos perfectos porque tenemos al Espíritu Santo que estaba adentro de Jesús, hoy en día viviendo en nosotros. Entonces ya nuestros esfuerzos, nuestras obligaciones, como habíamos dicho, no son para impresionar a Dios, ni para decirle, Señor, estoy bien contigo porque hoy oré 10 horas. Señor, me amas más hoy porque hoy leí 11 capítulos. No, el Señor no ama a base de nuestra performance, de lo que nosotros hacemos, sino cuando Él nos mira, Él mira a Jesús y lo que Jesús hizo para nosotros. Entonces, Hebreos 4, 9 al 11 dice: por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Ahí está el versículo 11. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Entonces ahí está de vuelta, ¿va? El pensamiento o el principio de esforzarnos, pero para reposar. Y hemos estado dando detalles de cómo lo hacemos. Nos esforzamos en llenarnos de la palabra de Dios para renovar nuestra mente, no para hacernos más dichosos o más justos, porque ya que Él depositó su Espíritu Santo adentro de nosotros, somos lo más santo que vamos a ser. Nuestro espíritu es el mismo que vamos a ir allá y estar con Él en el cielo, pero la mente y nuestra carne es lo que tiene que irse transformando al oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, tenemos que esforzarnos a entrar al reposo especial que es para nosotros. El mundo es que más fácilmente y automáticamente casi van a dar a esa zanja de, es que tengo que trabajar, si no, no va a haber para los miles. Pero los cristianos podemos descansar en Jesús. Señor, voy a ir a trabajar porque me has bendecido con este trabajo, pero si no hay suficiente al final, confío en ti, en que vas a proveer todas mis necesidades. Entonces hay diferencias en cómo un cristiano se esfuerza y cómo alguien en el mundo se esfuerza. Y cómo un cristiano reposa en Jesús, leyendo su palabra, llenándose de fe al oír la palabra, comparado a tal vez en el mundo que van y se compran un paquete de 24, van a hacer lo que te dé la gana, pero nosotros no. Nosotros vamos a reposar en Jesús. Amén.
podemos usar la palabra de Dios para reposar en Él. El versículo siguiente de ahí que leímos en Hebreos es un versículo bien popular. Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, entre más vayamos llenando nuestra mente con la palabra de Dios, más podemos ir teniendo mejores pensamientos, ¿verdad? Ya cuando venga a tocar la puerta, de nuestra mente, los pensamientos que nos quiere meter el enemigo, ya ellos comienzan a oír, porque ellos miran, oh, pues esa mente está llena de la palabra de Dios, entonces yo ni tengo chance aquí, mejor me voy a fulanito o fulanita. Amén. Entonces, con eso seguimos para atrás en Éxodo. Vamos a leer del 10 al 17. Éxodo 5, 10 al 17. Dice: los capataces y los jefes de cuadrilla salieron de ahí y fueron a decirles al pueblo: así dice el faraón, ya no voy a darles paja. Vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren. Pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. Fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger rastrojo y usarlo en lugar de paja. Los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles: cumplan con sus tareas diarias como cuando se les daba paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrilla israelitas que ellos mismos habían nombrado y le preguntaban: ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillos, como antes lo hacían? Los jefes de cuadrilla israelitas fueron entonces a quejarse ante el faraón. Le dijeron: ¿por qué su majestad trata así a sus siervos? Ya ni paja recibimos. A pesar de eso, se nos exige hacer ladrillos y, como si fuera poco, se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. Ahí está la palabra en versículo 17. Como llega el enemigo a acusarnos, ¿va? Haraganes, haraganes, exclamó el faraón, eso es lo que son. Por eso andan diciendo: déjanos ir a ofrecerle sacrificios al Señor. Como que se estaba burlando el faraón, parecido a como le encanta burlarse también el enemigo y venirnos a acusar. Haragán, que no lees la palabra, ¿por qué no abres tu Biblia? Haragán, que llevas un mes y no te he visto en la iglesia un mes. Eso no sirve de nada. Y es la voz igual del enemigo que viene a acusarnos. Cuando queremos abrir la palabra de Dios, de la misma manera, viene y trata de convencernos de no hacerlo, que de nada te va a ayudar, que aquí, que el otro. Pero tenemos en esos momentos que recordarle al enemigo, porque a él se le olvida, y también a nosotros mismos tenemos que recordarnos, porque se nos olvida. Ya mi caso fue ganado por la sangre de Jesús. Ya no hay condenación para todos aquellos quienes están en Cristo Jesús. Los que están unidos a Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación. Así que cállate, Satanás, porque vos eres el haragán. Cállate, Satanás, porque vos eres el que te tratas de mantener ocupado, molestándome a mí, molestando a mis hermanos y a mis hermanas, cuando sabes que Jesús ya hizo todo lo necesario para que nosotros seamos libres, y al decirle sus verdades
él se va huyendo. Porque, ¿qué hizo aquí el pueblo de Israel? ¿Fueron y le mintieron al faraón? No, ellos fueron y le dijeron la verdad. Nos estás exigiendo que hagamos el mismo trabajo, pero sin el material. Ellos no les estaban diciendo al faraón algo incorrecto o una mentira. Pero, así como el faraón, también el enemigo no le gusta oír la verdad. Pero eso no tiene que molestarnos nada, no tiene que pararnos de decirle al enemigo la verdad, decirle a nuestra situación, a nuestras circunstancias la verdad, porque Jesús mismo es el que nos dice, dile a esa montaña que se levante y que se remueva y será removida. Tenemos que decirle a veces al enemigo, a veces tenemos que decirle a esa enfermedad o a esos síntomas o a las circunstancias en que estemos pasando, tenemos que decirle lo que el Señor nos dice en su palabra. Amén. Amén. Aleluya. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces volvamos a Éxodo 5, seguimos del 18 hasta el final. En los últimos tres versos de Éxodo 5 vamos a ver unos detalles que pues vamos a seguir leyendo al capítulo 6 para ver el porqué de cómo termina el capítulo 5. Entonces, Éxodo 5, 18 dice, ahora vayan a trabajar, no se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando en la salida, les dijeron que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos le han puesto la espada en la mano para que nos maten. La próxima sección dice, Dios promete liberación. Aleluya. Y Dios ya ha hecho todo el trabajo para liberarnos a nosotros. Versículo 22 dice, Moisés se volvió al Señor y le dijo, ay Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. Palabras fuertes estaba diciendo Moisés al Señor, pero si leemos del capítulo 6, versículo 1 al 9, vamos a ver por qué. El Señor le respondió, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan, solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. En otra ocasión Dios habló con Moisés y le dijo, yo soy el Señor, me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. Y ahí en el versículo 3, bajo el nombre de Dios Todopoderoso, es ningún otro que el Shaddai. Amén. El Shaddai, Dios Todopoderoso. Y el detalle en el versículo 2 que dice, en otra ocasión
Dios habló con Moisés. Entonces Moisés, al final del capítulo 5, igual que a veces que nosotros, se le había olvidado lo que Dios ya le había hablado. Dios a este punto ya le había dicho a Moisés: te voy a usar para esto es lo que va a pasar, le voy a endurecer el corazón al faraón, pero por enfocarse más en las circunstancias, Moisés al final del capítulo 5 le dice al Señor: vos no estás haciendo nada, Señor. ¿Y cuántas veces también tenemos esa tentación de desanimarnos y decirle al Señor: pues Señor, es que ya parece que no estás haciendo nada? Pasa. ¿Amén? Y en el versículo 9, seguimos del capítulo 6, del versículo 3 donde paramos al versículo 9, vamos a ver en más detalle que eso fue lo que experimentó Moisés, igual que nosotros, porque puede ser un resultado natural, pero nosotros vivimos vidas sobrenaturales, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra residencia es de allá, entonces estamos aquí en esta tierra como misioneros para tratar de expandir la familia y llevar con nosotros todos los que quieran aceptar al Señor con nosotros. Pero el desánimo para el mundo, automático, el desánimo para un cristiano es una decisión. Vamos a ver por qué lo es en el versículo 9 que lleguemos allá. Entonces, Éxodo 6:4 dice: también con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas: yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud, voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Moisés le dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penuras de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Entonces, cuando yo busqué, pues, qué significa el desánimo, me puse a mirar diferentes versiones. En la Reina Valera, en vez de desánimo, dice congoja de espíritu. Y no importando la versión, si uno va al hebreo original, esa palabra viene a ser la palabra kotzer, y cuando busqué la definición, significa impaciencia. Entonces, ya le da una diferente perspectiva a lo que dice el versículo 9. Moisés le dio a conocer esto a los israelitas, pero por su impaciencia y las penuras de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Aleluya. También nos pasará a nosotros. Somos y tenemos la tentación de escoger ser impacientes cuando ya el Señor nos ha dicho aquí: bendigo tus entradas y tus salidas. Ay, Señor, pero es que es el patrón en el trabajo. Ay, Señor, pero es que esto, el otro y el otro. Y el Señor nos ama, Él no se enoja cuando somos transparentes.
Pero también nos quiere recordar que si Él lo ha dicho, tenemos la obligación o la oportunidad, mejor dicho, de creerle a Él o creerle más a lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales, en lo natural y las circunstancias. Entonces, la impaciencia o el kotzer fue parte de lo que influenció ahí en el versículo 9 a los israelitas que no le hicieran caso a Moisés, lo que él estaba diciendo. Y estoy de acuerdo que en lo que leemos, hemos leído el capítulo 5, vamos por el 6, y uno se puede decir, pues, hermano, es que mire las situaciones que ellos estaban pasando. Ellos estaban en su derecho sentirse desanimados. Tal vez en lo natural, pero si Dios ya le había dado palabras, si Dios ya le había prometido que iba a hacer esto, aunque las circunstancias, lo que estaba pasando alrededor de ellos, decía todo lo opuesto, ellos, igual que nosotros en esta noche, tenían la decisión: ¿le voy a creer a Dios o voy a creerle más y me voy a enfocar más en lo que está pasando en las circunstancias? Y podemos ver eso en Hebreos 10. Si buscan en Hebreos 10, vamos a leer los versículos 32 a 35. La versión en la que les voy a compartir es la Nueva Traducción Viviente, porque pienso que esa tiene palabras más fáciles para entender y para ver y comparar esas situaciones, porque sí, los israelitas pasaron la esclavitud. Gracias a Dios, pienso que todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros hemos sido esclavos a alguien como el faraón. Entonces, Hebreos 10, 32 al 35 nos dice unos detalles de otras personas que también habían pasado ciertas cosas. Entonces, Hebreos 10, 32 al 35 dice: acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos a la cárcel, y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Versículo 35. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Entonces Moisés ya tenía, como leímos en el versículo 2 del capítulo 6, en otra ocasión Dios ya le había dicho: esto va a pasar, te voy a usar para esto, y esto es lo que va a pasar. Tenía palabra y instrucciones de parte de Dios, pero como tan fáciles, todos lo sabemos, somos también un tercio humano, somos un tercio Espíritu Santo, un tercio alma, que es la forma en que pensamos, nuestras actitudes, y el otro tercio el cuerpo, lo que vemos en el espejo. Moisés decidió enfocarse más, igual que los israelitas, más en
en las circunstancias que podían ver con sus ojos, en vez de lo que Dios les había dicho, lo que ya Dios dijo, esto va a pasar, esto es lo que tienes que hacer. Y tengo escrito pues un pequeño ejercicio, solamente levanten la mano. ¿Cuántos de nosotros hemos sido golpeados a causa a creer o predicar a Cristo? Amén, yo tampoco. ¿Cuántos de nosotros hemos sido encarcelados a causa de predicar o seguir a Cristo? Antes de terminar esa pregunta, ¿has sido encarcelado? No, para o a causa de predicar a seguir a Cristo. No. Levanten la mano los que les han quitado todos sus bienes por predicar o creer en Cristo. Yo tampoco. Entonces, aunque tal vez nos podamos simpatizar con los israelitas y decir, pues es que ellos estaban en situación tan difícil, podemos ver alrededor de la iglesia y ser recordados, pues gracias Señor, que aunque yo piense o mis sentimientos me digan, estoy sufriendo porque el bill lo tengo que pagar mañana y no hay suficiente, estoy sufriendo por esto y lo otro, pero nadie, como acabamos de demostrar, no ha llegado el día en que nosotros tengamos ese honor, porque puede ser que llegue el día en que en este país nos metan a la cárcel por creer en Cristo. Somos bendecidos que vivimos aquí en los Estados Unidos, pero en otros países los cristianos no pueden hacer lo que estamos haciendo nosotros ahorita. En otros países, si oyen o miran que usted es cristiano, muchas cosas malas pueden pasar. Entonces, nosotros nadie hemos pasado ridículo públicamente, no hemos sido golpeados, no nos han metido a la cárcel, pero la verdad es que aún a la gente que eso le ha pasado, ahí en Hebreos 10:35, igual que a nosotros, a ellos se les dice, igual que a nosotros, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. En el versículo anterior dice que lo aceptaron con alegría. Pues los israelitas obviamente no, pero los que estamos leyendo de sus detalles en Hebreos 10 lo aceptaron con alegría. ¿Por qué? Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre, y en eso también podemos reposar en Cristo. Señor, gracias, porque tal vez ahorita, tal vez hoy vine a la iglesia y no hay comida en la nevera, no hay suficiente para pagar este bill, no parece que me van a dar aumento en el trabajo. Cualquiera que sea la razón, podemos reposar en la palabra y saber, igual que estos que han sufrido más que nosotros, saber que en el futuro nos esperan cosas mejores que durarán para siempre. Aunque no sea o no lo veamos en esta vida, porque creemos en Jesús, cuando nos llegue el día a ir a estar con Él, aleluya, prepárense que allá van a haber muchas cosas, y esas cosas que nos esperan allá durarán para siempre. Aleluya. Amén. Entonces, esa es la clave. Podemos estar tan reposados en Dios que cuando el desánimo venga a tocar la puerta de tu mente o de tu corazón, ellos puedan ver, ay no, es que aquí esta mente está cubierta con la sangre de Cristo, este corazón está lleno de la palabra de Dios y lleno de la esperanza que viene de Cristo. Entonces los demonios y todo lo que quieren traer
y el enemigo huye, se van huyendo. Aleluya. Aleluya. Y si todo eso no nos da esperanza, pues así como sabían esos que han sufrido mucho por el Evangelio y para Cristo, sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores. No tenemos que esperar necesariamente hasta ir a estar en el cielo. Muchos conocemos Jeremías 29:11. El Señor nos recuerda otra vez en esta noche: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, todos los que estamos aquí, dice Jehová, pensamientos de paz, aleluya, y no de mal, para daros el fin que esperáis. No importando las circunstancias que nos esperan en cuanto nos vayamos de estas cuatro paredes, esto es más verdadero y esta es la verdad, en vez de todo lo que nos trate de cambiar la mente. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Entonces, así como Moisés tenía palabra e instrucción de parte de Dios, y pues solo fue que se le había olvidado, también nos puede ocurrir a nosotros, pero gracias a Dios aquí tenemos lo que Él nos quiere recordar, lo que Él nos quiere enseñar y lo que Él quiere también que nosotros compartamos, ¿verdad? Porque en el trabajo, en nuestras familias, hay personas quienes no conocen este reposo, quienes no conocen, he estado tan estresado todo el día, pero puedo abrir la palabra y Señor, tú me puedes hablar. Señor, puedo ir a la iglesia y tú me puedes hablar. Pero mis amistades, mis familiares, las personas que no te conocen, no. Pero Señor, gracias porque nos has escogido a hacer tu voluntad y de también compartir estas buenas nuevas. Aleluya. Entonces, seguimos en Éxodo 6, del versículo 10 al 20. Vamos a parar en el 20, simplemente porque ahí nos da un detalle que no hemos visto anteriormente en Éxodo 1 al 5. Éxodo 6, 10 al 20 dice: entonces el Señor habló con Moisés y le dijo: ve y habla con el faraón, el rey de Egipto, dile que deje salir de su país a los israelitas. Y antes de seguir nomás, en el versículo 10, entonces el Señor habló. Eso viene inmediatamente después del versículo 9, donde nos dice que por su desánimo, por su impaciencia, el Señor no está enojado contigo. El Señor te ama. El Señor, cuando quieras, siempre está hablando, siempre está enviando palabra. Entonces, el Señor habló con Moisés. Versículo 12, pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo: ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. Ese detalle lo vamos a ver antes de terminar el estudio. En otra ocasión, el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón, rey egipcio, y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Luego va en detalle de los antepasados de Moisés y Aarón. Versículo 14 en adelante dice: estos fueron los jefes de las familias patriarcales, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Janoc, Falú, Hezrón y Carmí. Estos fueron los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de la Canaanita,
Cananea. Estos fueron los clanes de Simeón. Según los registros familiares, estos son los nombres de los hijos de Leví, quien vivió 137 años: Gersón, Joab y Merari. Los hijos de Gersón, según sus clanes, Libni y Simí. Los hijos de Joab, quien vivió 133 años, Amiram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari, Majli y Musi. Estos fueron los clanes de Leví, según sus registros familiares. Versículo 20 nos da un detalle que no hemos visto antes. Amiram, que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabed, la cual le dio dos hijos, Aarón y Moisés. En el principio, cuando comenzamos nuestro estudio en Éxodo 2:1, solo habla de ellos en términos generales. Dice: hubo un levita que tomó por esposa una mujer de su propia tribu. Y pues uno tal vez se pregunte, pues ¿quién fue ese levita que tomó por esposa una mujer de su propia tribu? ¿Y quién fue esa mujer? Aquí en el versículo 20 nos dicen quiénes fueron los padres de Moisés, que fue Amiram y Jocabed. Amén. Entonces, ya con eso leemos hasta el final, y después, antes de seguir a contestar las preguntas, les había dicho que el detalle del versículo 12, donde Moisés dice: ¿cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. Antes de entrar a las preguntas, vamos a ver que eso no necesariamente era la verdad. Eso era otra cosa de que Moisés sentía, o Moisés estaba convencido de, igual que también nosotros, por los sentimientos, por lo que sintamos, o tal vez por nuestro pasado o nuestra historia, podamos decir: es que yo soy de esta forma, o yo soy así, yo soy acá. Y si no está en línea con lo que Jesús dice que nosotros somos, pues tenemos que dejar eso en el pasado. Y eso vamos a verlo al final. Entonces, Éxodo 6:21 al final dice: los hijos de Izar, Coré, Efeg y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri, que hoy no está con nosotros en esta noche, Misael, pero hay uno por ahí que conocemos. El 23 dice: Aarón se casó con Elizabeth, hija de Aminadab y hermana de Naasaón, y ella le dio 4 hijos: Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcaná y Abiasaf. Estos fueron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una hija de las hijas de Fretiel, la cual le dio un hijo, Finés. Estos fueron los héroes de los clanes levitas en orden de familias. Aarón y Moisés son los mismos a quienes el Señor mandó que sacaran de Egipto a los israelitas, ordenados en escuadrones. Son ellos quienes hablaron con el faraón, rey egipcio, en cuanto a sacar de Egipto a los israelitas. Cuando el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo: yo soy el Señor, habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo: ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si yo no tengo facilidad de palabra? Aleluya. Entonces allí en el versículo 30 repite lo que dijo allí en el versículo 12. Si buscan conmigo en Hechos 7, vamos a ver Hechos 7:22, antes de ir a contestar las preguntas, para
expandir en ese detalle que había dicho, ¿verdad? Eso fue algo que no necesariamente era la verdad de Moisés. Tal vez él sentía que era malo con las palabras, o que era tartamudo, o cualquier otra cosa, pero en Hechos 7:22 vamos a leer la verdad que fue escrita sobre él. Igual que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos descubrir la verdad sobre nosotros. Cuando tal vez somos convencidos que porque nos pasó esto, entonces es que yo soy así enojado, yo soy así de carácter porque esto me pasó, o porque esta persona me hizo esto. Eso es parte del mundo natural, pero como ya hemos dicho, nosotros somos sobrenaturales por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y Hebreos 7:22 dice la verdad de Moisés. Hechos. Yo aquí tengo Hebreos. Hechos 7:22 dice: así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Entonces, ¿cuál era la verdad? ¿Que no podía hablar o que era poderoso en palabra y en obra? Eso nomás el Señor quería, en lo que preparaba yo esto, quería recordarnos que tal vez hayan cosas que nosotros nos digamos o digamos de nosotros mismos, que estamos convencidos que es verdad, pero Él nos dice lo opuesto. Él dice: esfuérzate y sé valiente. Él dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero nosotros, igual que Moisés, decimos: Señor, tienes al equivocado o a la equivocada. Pero aquí cachamos a Moisés. Hechos 7:22 dice: era poderoso en palabra y en obra. Entonces vamos a contestar las preguntas. Nomás son 4. La quinta pregunta es más de reflexión, para que pensamos en esa pregunta, tal vez antes de acostarnos, tal vez mañana, en lo que nos levantemos, tal vez de un mes de hoy, quién sabe. El Señor, esta semilla incorruptible ya ha sido plantada, entonces Él se encarga de cuando va a dar sus frutos. Pero vamos a la número 1. Dice: ¿cuáles son las 2 zanjas en que podemos caer como cristianos según las palabras del faraón al pueblo de Israel? Hemos hablado de faraón, dijo que los israelitas eran esto y quería que fueran esto, igual que el enemigo quiere para nosotros. ¿Cuáles son las 2 zanjas? Aragán y demasiado ocupado. No queremos ser ninguno de los dos. En el nombre de Jesús no somos ninguno de los dos. Eso puede ser algo que tal vez nos han dicho, o que nosotros mismos nos decimos: es que soy muy aragán, hoy no voy a leer la palabra. No, en el nombre de Jesús. Usted no es aragán. Esa es mentira del diablo. Entonces, número 1, holgazán o aragán y demasiado ocupados. También no queremos ser tan ocupados que nos olvidamos de buscar al Señor a diario, porque Él es nuestro pan a diario, Él es nuestro sustento. Número 2, pregunta: según Hebreos 4:9-13, ¿en quién podemos encontrar reposo? ¿Y qué cosas podemos practicar o usar para entrar a ese reposo? Amén. Cristo,
o Dios, podemos encontrar nuestro reposo en Dios y qué cosas podemos practicar o usar para encontrar ese reposo. Leer la palabra. Leer la palabra. Amén. Especialmente basado en esos versículos, es el Hebreos 4:12 que nos dice: la palabra de Dios es viva y poderosa. Entonces, eso es una de las cosas que podemos usar y practicar. Leer la palabra. La número 3 pregunta: ¿cuál es uno de los nombres del Dios en que podemos encontrar reposo? Según Éxodo 6:3. Éxodo 6:3, él dijo: Dios Todopoderoso, exacto, y un sinónimo o el nombre que significa Dios Todopoderoso es El Shaddai. Entonces, para la primera parte del 3, Dios Todopoderoso, El Shaddai. Y la número 4, solo porque en este capítulo 6, es la primera vez que vemos sus nombres. Número 4, ¿quiénes eran los padres de Moisés? Amirán y Jocabed. Amirán y Jocabed. ¿Abraham? No. Amirán. Amirán. A-M-I-R-A con el acento A. Amirán. Amirán. Ram. A-M-I-G-A-N. A-M-I-R-R-A-N. A con el acento. Amirán y Jocabed. Y como decimos, la número 5 es para reflexión personal, pero vimos el ejemplo de Moisés y lo tenemos como ejemplo para que nosotros también reflexionemos en decir: ay, es que Señor, no duermo suficiente, siempre amanezco cansado, pero tu palabra me dice que tú me renuevas las fuerzas como el águila. Entonces tengo las fuerzas del águila, aunque no dormí las 8 horas requeridas o las 7 que me dice el mundo, tú me renuevas las fuerzas. Y pueden haber varios ejemplos de que nos digamos o tal vez estemos convencidos de algo que no es la verdad. Que en la palabra de Dios, en lo que vayamos usándola para renovar nuestra mente, vamos a encontrar la verdad. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, pues con eso terminamos nuestro estudio de Éxodo 5 y 6. Vamos a darle la parte a la pastora para que nos dé los anuncios. Y como había dicho en el principio también, pienso que todos los que estamos ya conocemos al Señor, pero si alguien necesita oración, obviamente también no lo vamos a correr de la iglesia. Estamos aquí para el uno para el otro y para servir al Señor. Gracias, hermano, por esa reflexión tan preciosa que el Señor trajo a través de él. Y ha sido de mucha edificación para todos nosotros. Que Dios nos siga usando, hermano. Que Dios nos continúe bendiciendo. Porque pues se pone a trabajar ahí, se pone a leer, a interpretar, y todas estas informaciones que trae son de mucha bendición para todos nosotros.
Así que los anuncios para este mes son el culto que vamos